En el presente capítulo de presentación del Movimiento Nacional de Innovación Política y la Escuela Superior de Innovación Estratégica, nos hemos propuesto plantear la significación de la falacia del desarrollo industrial y los llamados sectores estratégicos de la economía nacional, así como las falacias de la lucha supuestamente indispensable contra la corrupción y por la creación de una nueva constitución política del Estado. En primer lugar, describamos la falacia del desarrollo industrial y los llamados sectores estratégicos. Pues bien, en los países subdesarrollados como el Perú, las MIPE reciben un tratamiento desigual frente a las grandes y medianas empresas. ¿Por qué? Porque en los países menos desarrollados se colocan los escasos recursos económicos y financieros que tienen para apoyar a las grandes empresas, sin resultado alguno en el desarrollo económico, y más aún, sin tener en cuenta que lo que es crucial para el desarrollo nacional es la introducción de innovaciones en el tejido empresarial MIPE. ¿Por qué decimos que en países atrasados como el Perú se colocan los recursos, sobre todo en la gran empresa? En el Perú, por ejemplo, a través del programa Reactiva y otros semejantes, el gobierno colocó alrededor de 100.000 millones de soles para apoyar a la gran empresa. Sin embargo, estos préstamos no fueron utilizados para producir valor material alguno, ni para evitar los despidos de trabajadores, sino para la compra y venta especulativa de sus propias acciones en la bolsa de valores. No produjeron estos préstamos ni bienes, ni servicios, ni empleos, y en gran parte no han sido recuperados hasta hoy. En segundo lugar, ¿por qué decimos que es mucho más importante la introducción de innovaciones en el tejido empresarial MIPE? Porque es crucial la introducción de innovaciones institucionales y de gestión en el conjunto del tejido empresarial, compuesto en el Perú mayoritariamente por la micro y pequeña empresa. La ausencia de estas políticas de desarrollo lleva consigo un alto costo en términos de capacidades empresariales y de empleo, así como en términos de deterioro del tejido productivo y social de los diferentes territorios del país, hasta el punto que la cooperación internacional sustituye humanitariamente al Estado y sus políticas de desarrollo. Esta ausencia impide el desarrollo de una cultura emprendedora local. Todo ello es producto de la visión tardía del desarrollo industrial y la concentración de la actuación estatal en los llamados sectores estratégicos, gas, minerales y otras materias primas, sin tener en cuenta que la producción industrial está perdiendo su posición dominante en el mundo, es decir, que pasa a segundo plano y se traslada al sur hemisférico, frente al empuje de la producción de las últimas tecnologías científicas y del sector informático financiero. La producción predominante en el mundo de hoy es científica y tecnológica, y los sectores estratégicos son los ámbitos que conforman las nuevas fuentes de conocimiento y reconstrucción del medio ambiente natural, como por ejemplo la megadiversidad del mundo andino amazónico de Perú. La sociedad contemporánea o capitalista se ha desarrollado a través de tres grandes periodos centenarios que se entrelazan a través de líneas divisorias de revolución industrial. El primer periodo fue de constitución sistémica del capitalismo, de 1750 a 1850, grosso modo, entre la revolución industrial de la máquina de vapor y la revolución industrial del motor diésel. Igualmente, el segundo periodo fue de potenciación o imperialismo, de 1850 a 1950 aproximadamente,
que culmina con la Segunda Guerra Mundial y la tercera revolución industrial del capitalismo: la energía atómica, la mecánica cuántica y la invención de la computadora. El tercer periodo de globalización industrial, de 1950 al 2050, se encuentra actualmente en crisis general y fin de época, entre los años 2020 a los años 2050, y se expresa en un proceso monumental de desindustrialización y surgimiento de gigantes tecnológicos del conocimiento y la información. Actualmente, la tecnocracia, los dueños del conocimiento como medio de producción, supera al capitalismo industrial en creación de riqueza, sobre la base de negocios gigantescos de conocimiento científico y tecnológico, informática, farmacología, robótica, inteligencia artificial, con una gran velocidad de acumulación de capital cognitivo nunca antes existente. La velocidad de acumulación de riqueza diferencia al capitalismo cognitivo del capitalismo industrial. En segundo lugar, definamos la falacia de la lucha contra la corrupción. Esta falacia es una de las más cínicas de la llamada clase política, porque en el fondo es una disputa por la conservación del orden existente, extirpando la corrupción del sistema, entre comillas, a través de pequeñas reformas consecutivas, sin tener en cuenta la sentencia de Alvin Toffler, que en 1995 demostraba que padecemos el hedor y la podredumbre moral de una civilización industrial moribunda, donde sus instituciones, una tras otra, se precipitan en una ciénaga de ineficacia y corrupción, y que, decía Toffler, ya no es posible resolver dentro del marco de esta civilización los problemas más urgentes de hoy, desde los de la energía, la guerra y la pobreza, hasta la degradación ecológica y la quiebra de las relaciones familiares. Porque vivimos una transformación gigantesca de nuestro modo de vivir, trabajar, actuar y pensar, pues lo que ahora sucede es una revolución global de enorme magnitud. Según el marco descrito por Toffler, la corrupción es propia y tiene la magnitud de la mortandad de la civilización industrial. La corrupción es el sistema sistema es la corrupción. Nada funciona sin corrupción en este sistema. La única forma de luchar contra ella y superarla es superando al capitalismo y construyendo el postcapitalismo de comunidades autosuficientes. En los albores del siglo XXI, así, el trasfondo de nuestros problemas más imperiosos es estructural, no son consecuencia de fallos funcionales. Así, el marco que justifica la actuación transformadora de las instituciones contraculturales es la crisis general del sistema de la industria y los capitalistas, es decir, los dueños del capital, y la aparición del sistema económico del conocimiento científico y los tecnócratas, es decir, de los dueños del conocimiento tecnológico. Finalmente, planteamos el significado de la falacia de la necesidad de una nueva constitución política. Los reformistas radicales pregonan que la única forma de transformar el país es a través de una nueva constitución política, sin tener en cuenta que las sociedades solo se transforman por sí mismas y no por ninguna reforma legal. Cuando surgen, se replican y multiplican en su seno nuevas formas y prototipos de creación de nueva riqueza, constituyéndose como una línea de tendencia transformativa y nuevos liderazgos de arrastre socioeconómico, cultural y político. En los tiempos de cambios sistémicos globales como los de hoy,
Las nuevas reglas y normas legales del comportamiento económico, social y político son producto del cambio estructural y no el origen de este. ¿Y cómo se produce y reproduce el cambio sistémico? Al respecto podríamos citar a Gary Hamel para graficarlo. Él dice que en el periodo actual de desarrollo tecnológico, el desarrollo desde abajo consiste en crear embriones que crecen a través de un proceso de división celular. Una única célula se convierte en 2, luego en 4, 8, 16 y así sucesivamente. Algunas células se convierten en pulmones, otras en dedos de los pies, en huesos, en tendones y en todos los demás órganos y estructuras del cuerpo. División y diferenciación, esa es la esencia del crecimiento. Lo mismo ocurre en la sociedad de organizaciones. Pues bien, ¿queremos transformar radicalmente el país? Necesitamos, en primer lugar, una teoría social válida, un programa de acción consecuente y un movimiento nacional de innovación estratégica con gran tracción social, política y económica, que finalmente norme y reglamente la transformación sistémica que se provoque con una nueva constitución o reformas esenciales de la actual. ¿Por qué entonces tanta insistencia en una nueva constitución? Por la incapacidad creativa generacional de la llamada clase política, que se manifiesta en su pobreza ideológica, impotencia política y precariedad organizacional, tanto como de movilización social. Por lo demás, es el pretexto perfecto de muchos movimientos políticos para ocultar sus manifiestas debilidades y fragilidad frente a la ola gigantesca del recambio civilizatorio mundial que se levanta ante nuestros ojos. Pues bien, hasta ahora hemos planteado y descrito las 6 falacias más importantes de la llamada clase política. Proseguiremos hasta los primeros 15 capítulos iniciales para la iniciación del canal YouTube de MNIP y ESIE, con más temáticas fundamentales de la sociedad peruana, como por ejemplo sobre el control de pequeños territorios por parte de la violencia urbana organizada y la constitución de contrapoderes locales como consecuencia. La falacia del planeamiento estratégico y la planificación estatal. O como fundamental la necesarísima innovación política y la unificación nacional, etc. Todo ello dentro del cambio de época y la construcción del postcapitalismo. Muchas gracias.